Empezamos el año lectivo para el ciclo Sierra y Amazonía. Se inauguró con solo el 10% de alumnos en clases totalmente presenciales. El resto continuará sus estudios vía internet y se irán incorporando paulatinamente a los establecimientos. El presidente Guillermo Lasso y la ministra de Educación estuvieron a la cabeza de la inauguración oficial. Aunque el gobierno cumplió la meta de 9 millones de ecuatorianos vacunados en los 100 primeros días, el año lectivo para la Sierra y la Amazonía solo tendrá el 10% de alumnos en las aulas. El resto se mantendrá de manera semipresencial y vía internet. La pandemia nos dio una fuerte batalla, pero no nos detendremos. Seguiremos trabajando por generar un sistema educativo con modalidades educativas flexibles e inclusivas y modelos pedagógicos modernos basados en una cultura de paz. Este miércoles en el Colegio Manuela Cañizares de Quito tuvo lugar la inauguración oficial. Pero la euforia de estudiantes, padres de familia y maestros que se apreciaba en cada inicio de clases hoy estuvo ausente. Un pequeño grupo de estudiantes participó en la ceremonia y empezó sus clases en las aulas. Hasta el momento contamos con 1.935 del régimen Sierra Amazonía, 1.408 en la costa que ya cuentan con su aprobación para regresar a la semipresencialidad de manera controlada, progresiva y voluntaria. El presidente Guillermo Lasso destacó el plan de vacunación como eje fundamental de la reactivación económica y productiva y de la educación, por supuesto. Para llegar a la plena actividad educativa post pandemia, voy a tener que conseguir 650 millones de dólares para rehabilitar todos los centros educativos. Y lo vamos a hacer, amigos. De más de 5.000 establecimientos educativos, solo 1.700 tendrán clases semipresenciales. Y de más de 1.700.000 alumnos de Sierra y Amazonía, solo algo más de 170.000 están dispuestos a volver a clases. La mayoría recurrirá al internet, pero la conectividad sigue siendo baja en nuestro país. El Banco Mundial alertó que la región atraviesa una posible crisis educativa generacional que podría provocar consecuencias graves, en especial para los sectores más vulnerables. Por ellos y por todos nuestros estudiantes, seguiremos trabajando para que siga incrementando el número de instituciones educativas. Lo importante, dice la ministra, es que ya sabemos cómo manejar la pandemia, ya estamos vacunados y paulatinamente se incrementarán los estudiantes en las aulas con medidas de bioseguridad. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente Guillermo Lasso cumple hoy sus 100 primeros días de gobierno, alcanzando su principal promesa de campaña, la vacunación masiva. Pese al cumplimiento de esta oferta, hay otros pendientes que marcan su gestión y que aún no tienen respuesta del gobierno. Al hablar de los 100 primeros días del gobierno de Guillermo Lasso, incluso quienes están en polos opuestos coinciden. Su principal promesa de campaña está cumplida. La vacunación no ha sido poca cosa. La vacunación ha sido el cimiento, la base para la reactivación económica. Es que sin duda la vacunación marca la gestión del presidente Guillermo Lasso y es parte importante de la calificación de sus 100 primeros días. Pero falta más. Tenemos todavía una asamblea que no recibe los proyectos que permitan la reactivación económica del país, a la cual se había comprometido el señor Guillermo Lasso. Porque luego de la vacunación, ¿qué? Es la pregunta. Ricardo Noboa está de acuerdo, pues la reactivación económica no vendrá sola. Creo que todavía no podemos hablar mucho de eso, pero sí podemos tener la esperanza de que se vaya a concretar. Y allí se despiertan los miedos. Las reformas que aún no se han presentado, ¿superarán a la asamblea? Tal vez lo ideal hubiera sido llegar con una gran mayoría legislativa, una mayoría que permita canalizar los proyectos, las iniciativas del presidente de la República. Ese no ha sido el escenario y en ese sentido hay que dialogar. Noboa cree que en materia económica el gobierno sí está alineado con la realidad legislativa, pues pese a que existen sectores más radicales en el Ejecutivo, los cambios no pueden ser agresivos.
En todo gobierno hay eso. Pero el director de orquesta es el presidente de la República. Pero a su vez asegura que hay temas donde aún hace falta trabajo. Yo creo que en materia de la seguridad social veo cierta lentitud. Yo creo que ahí el Consejo Superior tiene que sintonizarse un poco más. Desde el Ejecutivo siguen hablando de nuevos proyectos que pronto se presentarán en la Asamblea. En el Legislativo advierten sobre temas que no pasarán, mientras los correístas dicen que el gobierno le entregó su gobernabilidad a Pachacutic. Pero el tiempo pasa, y rápido, pues los aplausos por la vacunación masiva se terminarán, y quizá pronto. Dayana Monroy, 24 horas. Y 3 bloques legislativos responsabilizan al gobierno de la imagen de desprestigio de la Asamblea Nacional y rechazan que se piense en otros mecanismos para dar viabilidad a las leyes. El bloque legislativo de Pachacutic, sin su mayor representante, la presidenta de la Asamblea, expuso su malestar sobre las declaraciones de la ministra de Gobierno. Vemos seriamente las amenazas de grupos de poder frente a nuestros legisladores. Si nuestros asambleístas están pidiendo puestos, tienen que ser sometidos al Comité de Ética y Disciplina. Igual, ¿quién está cediendo esos puestos? Porque por un voto, ningún asambleísta de Pachacutic va a aceptar puestos políticos. Señalan que hay un responsable. La vocera del gobierno lo dijo ayer, que no podían avanzar con esta asamblea y que por eso se van a la democracia directa. Y entonces, para poder llegar a eso, utilizan a todas sus amistades, porque han sido pecadores 1, 2, 3, 10 asambleístas, ahora entonces están diciendo que se vaya toda la asamblea. ¿Quién entorpece? Debería dar nombres o decir los nombres de las bancadas de quienes están entorpeciendo el trabajo del Ejecutivo. Son los propios asambleístas que con su actuar o con las presunciones que existen en su contra, maneja o se mal maneja esta imagen y estos escándalos al interior de la Asamblea Nacional. Desde el PSC, mediante este comunicado, señalan que si quieren aplicar una consulta popular, lo conmina a que lo hagan y que no tienen miedo. Desde el gobierno, esta es una probabilidad. Se está trabajando, se está avanzando en ese tema. El tema de la muerte cruzada, por ahora no se está barajando esa posibilidad. De lo único que se ha hablado son de encontrar los puntos de encuentro en la Asamblea Nacional. Hablan del diálogo que empieza hoy con la izquierda democrática. El diálogo siempre va a ser nuestra primera línea. Somos democráticos y seremos críticos de la misma manera cuando no estemos de acuerdo, por ejemplo, en el tema de recorte presupuestario. Mientras tanto, la alianza con la que inició este legislativo empieza a disolverse. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La fiscal general del Estado confirmó que el dinero que se encontró en la casa del ex ministro de Salud, Mauro Falconi, en mayo pasado, es parte de una investigación por peculado, lo dijo en el proceso de juicio político contra el defensor del pueblo. Andrea Samaniego nos cuenta más detalles desde la Asamblea. Andrea, buenas noches. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas noches. Así es, ha sido una jornada intensa en la Comisión de Fiscalización aquí en la Asamblea Nacional. Hoy recibieron a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien aportó con información importante a este proceso de juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Aquí la fiscal mencionó que ella investiga a Carrión, pero que no tiene que ver con arrogación de funciones ni tampoco con el uso de recursos públicos. Además, confirmó que se encontraron $47,000 en la casa del exministro de Salud y que este dinero está dentro de un proceso de investigación por supuesto peculado. Diana Salazar acudió a comparecer a la Asamblea. Fue llamada a la Comisión de Fiscalización en el marco del proceso de juicio político al defensor del pueblo. La fiscal general del Estado reveló que como resultado de la investigación de la reunión entre Carrión y Mauro Falconi, surgió una nueva investigación, pues dentro del departamento de Falconi se encontraron $46,570. Esta suma de dinero fueron encontrados en el dormitorio máster y en el contiguo en una caja fuerte, divididos. Este dinero forma parte de una investigación que la Fiscalía la viene manejando por un delito relacionada contra la eficiencia de la administración pública. Este proceso se encuentra en investigación previa y es información reservada, pero adelantó que se trataría de un caso de peculado. Y que tiene relación con un contrato por pruebas rápidas del ARPSA. En esa investigación figura como evidencia este dinero.
y esas pruebas rápidas están vinculadas a un contrato con el municipio de Quito. De conformidad con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, no puedo dar mayor información porque es una investigación previa. Una sobrina del señor Falconi ingresó al edificio e intentó ella sacar ese dinero. ¿Esto es preciso? Han tratado de justificar, pero también forma parte de los hechos que no pueden ser revelados ante esta comparecencia. Según Salazar, esto no tiene que ver con el delito de abuso sexual por el que se lo investiga a Carrión. Investigación que dijo tampoco tiene que ver con el juicio político que se sigue en la Asamblea. No por el ejercicio de sus funciones, sino por su accionar de manera privada en el ámbito de su responsabilidad como ciudadano. Cuidado, señores asambleístas, con el respeto que ustedes se merecen. Una cuestión es lo jurídico penal y otra es el ejercicio de control político que ustedes tienen como facultad y competencia realizar. Desvirtuó además que exista una persecución política en contra de Carrión por los hechos de octubre. Mientras tanto, en horas de la tarde recibieron a la defensora del pueblo subrogante y en la mañana varios comparecientes se excusaron de asistir a la comisión de fiscalización. Uno de ellos, el conductor de Carrión. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, ahora le corresponde a la Comisión de Fiscalización recibir a los interpelantes de este juicio político, Yesenia Guamaní y también Ricardo Vanegas. El defensor del pueblo también tendrá su derecho a su descargo este próximo sábado. Esta es la información a esta hora de la noche. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrea, por la información desde la Asamblea Nacional. Seguimos, amigos. El primer mandatario, Guillermo Lasso, autorizó la venta directa de uno de los aviones presidenciales. Lo hizo al firmar el decreto 180. El Legacy 600 fue adquirido en 2008 en el gobierno del expresidente Rafael Correa por alrededor de 28 millones de dólares. La venta autorizada es la directa, es decir, que se hará sin intermediarios directamente entre el Ministerio de Defensa y el interesado en comprar el avión presidencial Legacy 600. La autorización la dio el presidente Guillermo Lasso, tras la firma del decreto 180, donde además se define que, mientras tanto, el avión solo podrá ser utilizado en situaciones excepcionales, que serán calificadas por la Secretaría de la Presidencia. Desde el Ministerio de Defensa se emitirán los informes técnicos sobre las especificaciones y condiciones de la aeronave. Además, será este ministerio quien definirá el precio del avión. El avión que el gobierno pone a la venta fue adquirido en 2008 por parte del gobierno del expresidente Rafael Correa en un precio aproximado de 28 millones de dólares. Aparte de Legacy, el gobierno tiene otro avión presidencial, el Falcon 7X. Según un informe de la Contraloría emitido en 2019, entre el 2012 y el 2017, ambos aviones habrían sido utilizados indebidamente. Según la entidad, hubo un perjuicio de más de 9 millones de dólares. Esta no es la primera vez que se habla de la venta de los aviones presidenciales. En 2017, el presidente Lenín Moreno mostró su intención de vender uno de ellos. Según el gobierno anterior, existieron 2 ofertas, pero nunca se concretó la compra. Dayana Monroy, 24 horas. Pues dicta prisión preventiva para 5 de los 9 detenidos por el delito de falsedad de información bursátil, quienes habrían participado en las emisiones y obligaciones y facturas comerciales negociables de Ecuagran y del Corp, dentro del caso Ispol. La noche de este martes, en la Unidad Judicial Valdivia, se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de los 9 detenidos en el caso Ispol. A estas personas, ex empleados de las empresas Ecuagran y del Corp, la Fiscalía, tras una denuncia de la Superintendencia de Compañías, las acusó del delito de falsedad de información bursátil, que causó millonarias pérdidas a varias instituciones públicas y empresas privadas por facturas impagas. Pero, ¿cómo funciona la trama? Según las investigaciones, una empresa auditora elaboraba informes financieros con datos falsos. Con estos documentos, la Superintendencia de Compañías, que no comprobó la veracidad de la información, permitía que se ofertaran en el mercado. El dinero debía servir para pagar a los inversionistas como el BIES o el Ispol,
pero esto no pasó. Solo en 2 transacciones se movieron cerca de 30 millones de dólares, mientras que el ISPOL tiene en riesgo su portafolio de inversiones de 900 millones de dólares. Delcorp acumula 26,5 millones en facturas comerciales vencidas. Además de negociar facturas comerciales, Ecuagran y Delcorp también emitieron obligaciones de largo plazo. Por ese tipo de títulos, Ecuagran tiene en el mercado 20,4 millones de dólares en circulación, mientras que Delcorp 18,2 millones. Para 5 de los 9 detenidos, el juez Ubaldo Macías ordenó prisión preventiva. Para los 4 restantes, dictaminó medidas cautelares. Sobre los directivos de estas empresas no existieron cargos porque se encuentran ya fuera del país. El fiscal Víctor González, quien está a cargo del caso, confirmó que en los próximos días se solicitará una nueva audiencia de vinculación para estas personas. Joana Ramos, 24 horas. Y el anuncio del gobierno de enviar una propuesta a la Asamblea para eliminar la tabla de tenencia de droga reabre el debate para algunos analistas, quienes aseguran que no se necesita una reforma del COIP. Para el gobierno, la tabla de consumo de drogas tiene los días contados. Este martes, la ministra Alexandra Vela anunció que en máximo 2 semanas se propondrá una reforma legal para eliminarla. Y aunque aún se desconocen los detalles de lo que el Ejecutivo planea presentarle a la Asamblea, hay reacciones diversas. La recientemente electa presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, líder de la organización política a la que pertenece la bancada de legisladores de Unión por la Esperanza, considera que no se está empleando la forma correcta, pues recuerda que la tabla de consumo de drogas como tal no es parte de ninguna ley. En el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, lo que se establece es la potestad del organismo a cargo de las políticas de drogas de crear 2 tablas. Una de consumo que fija los límites de posesión por tipo de sustancia y otra que detalla las cantidades de droga para establecer si el delito es por tráfico a mínima, mediana, alta o gran escala. Tiene una referencia legal, no está por ley, en primer lugar, por lo tanto, con un plumazo de un decreto ejecutivo podría eliminar los umbrales mañana el presidente de la República, no hace falta pasar por la Asamblea. Es la vía que la ex asambleísta sugiere. También Henry Cucalón, otro ex legislador. Eso está en la esfera del Ejecutivo. Los umbrales de tolerancia están en una resolución del Ejecutivo, no están en el COIP. Ambos incluso recuerdan que la Corte Constitucional en este sentido ya emitió una sentencia. En abril de 2019, el juez Enrique Herrería señaló que la tabla es compatible con el artículo 364 de la Constitución, que dice que las adicciones son un problema de salud pública y que en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. Esa referencia de umbrales es para que los jueces puedan diferenciar, porque lo que se debe castigar es el tráfico de drogas. Lo importante es determinar el verbo rector del delito penal, el tráfico. No importa cuánto tengas, pero si estás traficando, cometiste un delito. Algo que a decir del viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, se complica precisamente por la existencia de la tabla. Desde que se aprobó estos umbrales, usted no puede detener a quien tiene 10 gramos, por ejemplo, de marihuana en sus manos, porque eso está permitido por la ley, pero vende los 10 gramos y en la esquina tiene 2 libras de fundita en fundita. Eso es lo que permite actualmente estos umbrales que se llama esta tabla. Luisa María Heredia, 24 horas. El presidente de la República anunció esta noche que la meta de vacunar a 9 millones de personas con 2 dosis se ha cumplido. En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: 9 millones de gracias, lo logramos. Hoy somos 9 millones de personas vacunadas. Agradecemos a todo el Ecuador por su apoyo en la mayor movilización social de la historia. Y esto sigue. Hasta el 7 de septiembre continuará la vacunación solo de segundas dosis en todas las marcas de vacunas y para primeras dosis únicamente con la vacuna CanSino. Tras el cumplimiento del plan, también iniciará la vacunación de jóvenes desde los 12 años. Anita y Freddy no pudieron acudir a recibir la vacuna cuando fue el llamado en su rango de edad. Calamidad doméstica. Justo se enfermó mi mamá, le cogió el COVID. Y en esa época no tenía la cédula ya en Ambato y por eso no me hice vacunar. Antes no me vacuné porque estaba en el tema del trabajo, estaba por el oriente y recientemente estoy de vacaciones acá en la capital y voy a hacerme vacunar. Y como ellos son varios quienes por diversos motivos de índole personal o por trabajo no pudieron colocarse antes la vacuna, pero acuden responsablemente a hacerlo en esta etapa en la que está disponible la monodosis de CanSino, mientras continúa la vacunación solo de segundas dosis de las otras vacunas. Según el vacunómetro con corte al 29 de agosto, 8.561.000 personas están totalmente vacunadas y cuando concluya el plan 900, aclaró la ministra, seguirán vacunando. A partir de la primera semana
semana de septiembre nosotros volvemos a poner primeras dosis. Y también para los jóvenes a partir de los 12 años comenzará la vacunación una vez que el gobierno concluya el plan 900. Es el caso de Luis, quien llegó hasta el punto de vacunación junto a su hija menor de 16 años, pero le informaron que todavía no es el momento. Me dice que para el 13 de septiembre están las vacunas, no están ahorita vacunando a los menores de edad. La población del Ecuador es una población muy joven, por lo tanto los estratos menores de 12 años los iremos cubriendo poco a poco dependiendo de la evidencia científica que vaya apareciendo en los próximos meses. Por ahora, la evidencia nos confirma que podemos inocular a personas de 12 años y mayores. Así, una vez que concluya el plan 900 que se acerca exitosamente a la meta impuesta por el propio gobierno de 9 millones de vacunados en 100 días, iniciará la nueva etapa y seguirán vacunando en los centros de salud. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.